Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. La integridad de José, hijo de Jacob, es uno de los relatos más inspiradores y profundos en la narrativa bíblica. Su vida es un testimonio elocuente de cómo la fidelidad a Dios, incluso en las circunstancias más adversas, puede llevar a una transformación personal y a un impacto significativo en la vida de los demás. José no solo enfrentó pruebas extremas, sino que lo hizo manteniendo su carácter íntegro, lo que lo convierte en un modelo de virtud y perseverancia para todos los creyentes. La historia de José, hijo de Jacob, es un testimonio de integridad, fe y perseverancia en medio de las adversidades. Desde su juventud, José se destacó por su carácter y sus sueños proféticos, los cuales le valieron el favor de su padre y la envidia de sus hermanos. A lo largo de su vida, José demostró una integridad inquebrantable, incluso cuando enfrentó pruebas y tentaciones que habrían llevado a muchos a desviarse del camino de Dios. La integridad es un valor fundamental en la vida cristiana, y José, hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más claros de este principio en la Biblia. Su vida nos enseña que la fidelidad a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, trae consigo bendición y propósito. Cuando vemos el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 9, nos exhorta: el que camina en integridad, camina confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. José nos muestra que la integridad no es solo un acto, sino un estilo de vida que honra a Dios. Desde el principio, José fue objeto de la envidia por parte de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas. Esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 28. A pesar de esta traición, José no permitió que el resentimiento o el odio contaminaran su corazón. En lugar de eso, confió en Dios y se sometió a su voluntad, demostrando una fe y una integridad que serían puestas a prueba una y otra vez. Desde su juventud, José demostró una integridad que lo distinguía por encima de sus hermanos. Aunque era el favorito de su padre, no permitió que esto lo llevara a la arrogancia o al desprecio hacia los demás. Sin embargo, su sinceridad al compartir sus sueños y su posición privilegiada generaron envidia y resentimiento en su familia. A pesar de esto, José no renunció a su identidad ni a su fe. Su integridad se puso a prueba cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Un acto de traición que podría haberlo llevado a la amargura o al resentimiento. Sin embargo, José eligió confiar en Dios y mantener su carácter íntegro incluso en medio de la injusticia. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial de Faraón. A pesar de ser un esclavo en tierra extranjera, José se destacó por su diligencia y su integridad en el servicio a su amo. En el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 2 y 3 nos dice: Jehová estaba con José y fue varón próspero, y vio su amo que Jehová estaba con él. Esta presencia constante de Dios en la vida de José fue un testimonio de su fidelidad y su compromiso con la integridad. Sin embargo, la integridad de José fue puesta a prueba cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. A pesar de las continuas insinuaciones, José se mantuvo firme en su propósito con Dios y rechazó sus avances.
En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 9, José declara: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su respuesta revela una profunda comprensión de que la verdadera integridad no solo implica ser fiel a los hombres, sino sobre todo la fidelidad a Dios. En la casa de Potifar, José demostró que la integridad no es solo una cualidad que se exhibe en público, sino también en privado. Aunque era un esclavo, se ganó la confianza de su amo debido a su honestidad, diligencia y fidelidad. Sin embargo, la prueba más grande de su integridad llegó cuando la esposa de Potifar lo tentó a cometer adulterio. José no solo resistió la tentación, sino que lo hizo reconociendo que pecar también sería pecar contra Dios. Esta respuesta refleja una profunda convicción moral y un temor reverente hacia Dios, el cual iba más allá de las consecuencias inmediatas. Aunque su integridad lo llevó a ser falsamente acusado y encarcelado, José no permitió que esto lo desviara de su fe. La fidelidad de José le costó caro, ya que la esposa de Potifar lo acusó y fue encarcelado. Sin embargo, incluso en la prisión, la integridad de José brilló con fuerza. En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 21 y 22, nos dice que Jehová estaba con José y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Una vez más, la presencia de Dios en la vida de José fue un testimonio de su integridad y su fe inquebrantable. En la prisión, José continuó demostrando su integridad a pesar de estar en un lugar de desesperación y abandono. No se dejó vencer por la autocompasión ni la amargura. Por el contrario, se ganó la confianza del carcelero y ayudó a sus compañeros de prisión, interpretando sus sueños con sabiduría y compasión. Su integridad no dependía de las circunstancias externas, sino de su relación con Dios. José entendía que su vida estaba en las manos de Dios y esta convicción le permitió mantener su carácter íntegro incluso cuando todo parecía estar en su contra. Durante su tiempo en la cárcel, José cooperó con varias personas interpretando sus sueños, como el panadero del faraón, y sus interpretaciones resultaron ser precisas. A pesar de su situación, José no perdió la esperanza ni la confianza en Dios. En el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 8, José declara: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contadme ahora. Esta declaración muestra su total dependencia de Dios y su reconocimiento de que todos los dones y habilidades provienen de Él. La integridad de José fue recompensada cuando estuvo interpretando sueños, incluso los de Faraón, lo que le valió una posición de gran honor en Egipto. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 39 y 40, el faraón dijo a José: «Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa». La integridad y la fidelidad de José lo llevaron a ser exaltado por Dios y a convertirse en un líder y salvador de su pueblo. Sin embargo, la verdadera prueba de integridad de José vino cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento durante la hambruna. En lugar de vengarse, José eligió perdonar a sus hermanos y mostrarles misericordia. En el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5, les dice: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseverancia de la vida me envió Dios delante de vosotros». Esta actitud de perdón y comprensión demuestra una integridad que solo puede venir de una profunda relación con Dios.
La integridad de José no solo se manifestó en su resistencia al pecado, sino también en su capacidad para perdonar. Cuando finalmente se encontró en una posición de poder en Egipto, tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, quienes lo habían traicionado años atrás. Sin embargo, José eligió perdonarlos, reconociendo que Dios había usado incluso sus acciones malvadas para un bien mayor. Este acto de perdón no solo demostró su integridad, sino también una profunda comprensión de la soberanía y el propósito de Dios. José no permitió que el dolor del pasado lo definiera. En cambio, eligió vivir en obediencia a Dios y en amor hacia los demás. La historia de José es un recordatorio de que la verdadera integridad no depende de las circunstancias externas, sino de una relación íntima y constante con Dios. A través de sus pruebas y triunfos, José nos demuestra que la integridad es una elección diaria de seguir los caminos de Dios, incluso cuando es difícil o impopular. José también nos enseña que la integridad implica una total dependencia de Dios. A lo largo de su vida, José reconoció que todos sus dones y habilidades venían de Dios y que su éxito se debía a la presencia de Dios en su vida. Esta humildad y dependencia son esenciales para mantener una vida de integridad. La vida de José nos enseña que la integridad no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que se construye a través de decisiones consistentes y conscientes. José enfrentó tentaciones, injusticias y pruebas que podrían haberlo llevado a comprometer sus valores, pero en cada situación eligió mantenerse fiel a Dios. Su integridad no era superficial ni dependiente de las circunstancias. Era el resultado de una relación profunda y sincera con Dios, que lo sostenía incluso en los momentos más oscuros. Además, la vida de José nos muestra que la integridad frecuentemente trae bendiciones y favor de Dios. A pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentó, José siempre fue bendecido y prosperado por Dios. Esto nos recuerda que aunque la integridad puede no ser siempre recompensada inmediatamente, Dios siempre honra a aquellos que le son fieles. La integridad de José también tuvo un impacto duradero en su familia y en las generaciones futuras. A través de su fidelidad y perdón, José no solo salvó a su familia de la hambruna, sino que también restauró las relaciones rotas y estableció una herencia de fe y fidelidad que perduraría por generaciones. La integridad de José nos muestra que la fidelidad a Dios no siempre tiene efectos inmediatos, sino que debemos esperar el tiempo perfecto de Dios. José pasó años como esclavo y prisionero antes de ser elevado a una posición de autoridad en Egipto. Sin embargo, durante todo ese tiempo, nunca perdió de vista que su vida estaba en las manos de Dios. Su paciencia y perseverancia son un recordatorio de que la integridad no se trata de obtener recompensas terrenales, sino de mantenerse fiel a Dios, confiando en que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. La vida de José es y ha sido un testimonio de la fidelidad de Dios. Su integridad no solo lo bendijo a él, sino que también impactó a quienes lo rodeaban, incluyendo a los propios egipcios. Esto nos recuerda que la integridad no es solo para nuestro beneficio, sino que también para glorificar a Dios y ser luz en el mundo. Como dice el libro de Mateo capítulo 5 versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La integridad de José también nos desafía a examinar nuestras propias vidas.
En un mundo donde la tentación de comprometer nuestros valores es constante, la historia de José nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestros principios. Nos recuerda que la integridad no es solo una cualidad admirable, sino un testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Cuando elegimos vivir con integridad, no solo honramos a Dios, sino que también influimos positivamente en quienes nos rodean. La historia de José nos lleva a vivir vidas de integridad, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Nos anima a ser fieles a Dios, incluso en medio de las pruebas y tentaciones. Y también a recordar que nuestro valor y propósito provienen directamente de nuestra relación con Él. La vida de José nos desafía a vivir con integridad en todas las áreas de nuestra vida, confiando siempre en que Dios tiene un propósito para cada situación que enfrentamos. Como dice el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Que como José podamos mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra integridad, sabiendo que Dios honra a aquellos que le son fieles. La integridad de José apunta a una verdad más profunda, que la verdadera integridad solo es posible a través de una relación auténtica con Dios. José no confió en su propia fuerza o en su sabiduría, sino en la presencia de Dios y la guía de Dios en su vida. Su historia nos invita a buscar esa misma relación con Dios, reconociendo que es Él quien nos sostiene y nos capacita para vivir con integridad en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. La integridad de José es un ejemplo de cómo se debe vivir una vida que honre a Dios. Nos recuerda que aunque el camino de la integridad puede ser difícil, siempre valdrá la pena. Al igual que José, estamos llamados a vivir vidas que reflejen el carácter y la gracia de Dios, confiando en que Él nos guiará y nos bendecirá en cada paso del camino. La vida de José es un ejemplo de cómo la integridad arraigada en la fe y la obediencia a Dios puede transformar no solo nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea. Su historia nos inspira a mantenernos firmes en nuestros valores, a perdonar a quienes nos han hecho daño y a confiar en que Dios tiene un propósito para cada situación que enfrentamos. La integridad de José no solo lo llevó a ser un instrumento de bendición para su familia y para Egipto, sino que también nos deja un legado de esperanza y perseverancia para todos los que buscamos vivir una vida que honre a Dios. Que la vida de José nos inspire a ser personas de integridad que buscan honrar a Dios en todas nuestras acciones y decisiones. Que aprendamos a depender completamente de Él, confiando en que Él nos guiará y nos bendecirá a medida que seguimos sus caminos. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones abiertos, inspirados por el ejemplo de integridad que nos dejó tu siervo José. Su vida es un testimonio de fidelidad, perseverancia y confianza en ti. Incluso en medio de las pruebas más difíciles, te damos gracias porque a través de su historia nos muestras que la integridad no es solo un valor, sino un estilo de vida que honra tu nombre. Señor, reconocemos que vivir con integridad no es fácil. En un mundo donde la tentación, la injusticia y la presión para comprometer nuestros valores son constantes, necesitamos tu gracia y tu fortaleza. Ayúdanos, como lo hiciste con José, a mantenernos firmes en nuestra fe, a resistir las tentaciones que buscan alejarnos de ti y a tomar decisiones que reflejen tu amor y tu verdad. Dios nuestro,
Así como José confió en ti incluso cuando fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, enséñanos a confiar en tu soberanía en medio de nuestras propias luchas. Que podamos ver como Él vio que tú estás obrando en cada circunstancia, aun cuando no entendemos tus planes. Ayúdanos a recordar que tu propósito es siempre bueno y que tu mano nos guía incluso en los momentos más oscuros. Señor, danos un corazón como el de José, capaz de perdonar a quienes nos han hecho daño. Que no permitamos que el resentimiento o la amargura se arraiguen en nosotros, sino que guiados por tu amor podamos extender perdón y reconciliación, sabiendo que tú eres el juez justo y que todas las cosas las trabajas para bien. Te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría y la valentía para vivir con integridad en cada área de nuestras vidas. Que en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestros pensamientos busquemos agradarte a ti por encima de todo. Que nuestra vida sea un reflejo de tu carácter y que nuestra integridad sea un testimonio poderoso de tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, porque la integridad de José nos recuerda que tú eres fiel y que recompensas a aquellos que honran tu presencia con sus vidas. Ayúdanos a perseverar, a mantenernos firmes y a confiar en que al final tu justicia y tu amor prevalecerán. Que nuestra vida, como la de José, sea un instrumento en tus manos para bendecir a otros y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.